el principio, tuya es la eternidad. Llamaste al mundo a existencia y me acerco a ti. Moriste por mis fracasos, llevaste mi culpa en la cruz, cargaste en tus hombros mi carga, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. En tu salvación camino, tu espíritu vive en mí. Declararé tus promesas, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti, oh, completamente a ti, oh. Aquí estoy con manos alzadas, vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Vamos a orar. Señor amado, por favor, Señor, quisiéramos mostrar a Jesús. Quisiéramos deleitarnos en Jesús cada día, anhelar ser más como Él, ser llenos de su Santo Espíritu. Y Señor, bajo circunstancias como estas, poder responder de tal forma que mostremos cómo Él es y así glorificar tu nombre, Señor.
Bendice tu palabra, Señor. Por favor, ayúdanos a vivir la fe en Cristo. Oramos para que nos libres de ser cristianos simplemente de labios, pero con corazones lejos, sin compromiso con tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder vivir realmente lo que creemos, por favor. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Agradezco por la invitación a compartir la palabra de Dios en este medio. Se me ha pedido exponer bajo el título Los pecados que ocultamos. Y desde ese mismo momento no he podido dejar de pensar en un texto bíblico, el Salmo 32. ¿Tienen sus Biblias? Por favor, vayan allí al Salmo 32. Dice el versículo 1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Selah. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah. Vamos a orar. Querido Padre, bendice por favor tu palabra preciosa, poderosa, Señor, en cada corazón y según cada necesidad, Señor. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Probablemente el libro de los Salmos sea el libro más leído de toda la Biblia. Y creo que la razón es porque encontramos en los Salmos las emociones humanas tal cual nosotros las experimentamos. Y vemos la fragilidad humana y los escritores de los Salmos y nos identificamos con ellos, porque eran hombres como nosotros. Pero también simultáneamente vemos cómo la ayuda y la presencia de Dios llegó a esos hombres y esa ayuda está disponible para nosotros hoy. Por lo tanto, la Biblia en un sentido es un libro interactivo. Interactuamos no solo con los escritores humanos, sino con el autor divino. Y la palabra de Dios es preciosa. Y este salmo es precioso. Era el favorito de San Agustín y de Martín Lutero. Este salmo pertenece a la categoría de los salmos penitentes, porque tratan con la angustia de la culpa, pero también presenta la solución, su medicina, que es el perdón de Dios. Ahora quiero comenzar intentando rescatar la idea principal de este salmo. ¿Y qué vemos en este salmo? Bueno, yo miro este salmo y entiendo que un creyente, si bien puede pecar, como el autor de este salmo, David, pudo pecar, pudo endurecer su corazón contra Dios, pero lo que vemos en este salmo es lo que sucede cuando un verdadero creyente intenta endurecer su corazón contra Dios, cuando oculta su pecado en vez de confesarlo. Entonces, la gran enseñanza de este salmo, y pensando en nuestro título, los pecados que ocultamos, es que la prueba de ser un verdadero creyente es que el verdadero creyente no puede ya más disfrutar del pecado, sino que éste trae tanta angustia a su alma que se torna insoportable. Esa es la gran enseñanza de este salmo. Esta es la experiencia de David, y creo que sin ser dogmático en cada detalle, puede ser la experiencia de cualquier verdadero creyente en cualquier lugar y en cualquier época. Voy a darles un bosquejo sencillo del sermón de 3 puntos. En primer lugar, los primeros 2 versículos, David comparte su convicción. Versículo 3 al 7, David comparte su confesión.
y de los versículos 8 al 11, David comparte su consejo. ¿Bien? No sé si llegó a notar, pero vamos a ir desarrollando cada punto, versículo 1 y 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Observó en estos primeros dos versículos el énfasis en la palabra bienaventurado, que básicamente significa una persona completa, satisfecha, que tiene contentamiento, que mantiene bienestar interior. Su mundo interior está en calma, está en satisfacción. Y David expresa justamente esta convicción y comienza aquí porque era justamente lo que él había perdido. Había perdido ese sentido de felicidad. Entonces David dice, ¿saben? Un verdadero hombre feliz es una persona que está bien con Dios, que mantiene comunión con Dios, que ha sido perdonado por Dios. ¿Saben? El mundo cristiano está un poco confundido en cuanto a los parámetros de la felicidad. Quizás hoy un testimonio es espectacular por alguien que comenta que Dios lo ha liberado de una deuda con el banco. Pero eso no tiene mucho de espectacular. Yo diría que lo más grandioso es que Cristo te ha librado de tu pecado. Porque ese es el sentido verdadero de la vida. Cuando una persona es libre, verdaderamente libre por medio de la verdad. Y David está declarando esto, basado en su propio testimonio. Él dice, de todo lo que yo he vivido, no hay algo más valioso en esta vida que estar bien con Dios. Y cuando uno pierde eso, entiende el valor intrínseco de estar bien con Dios. Y David había perdido en un momento de su vida su comunión y su paz con Dios. Por lo tanto, él entiende que lo más hermoso que le puede pasar a un ser humano es estar bien con Dios. Pablo en el Nuevo Testamento usa parte de este salmo en el libro de Romanos para argumentar justamente la salvación por medio de la fe, sin mérito humano, es decir, sin justicia humana, sin obras. Y lo hace en su presentación magistral del Evangelio en el libro de Romanos. En el capítulo 4, versículo 6, cita el Salmo 32, versículo 1 y 2 para argumentar el Evangelio. Y dice, cómo también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. ¿Se dan cuenta? En su presentación del Evangelio concluye su argumentación en el capítulo 5, versículo 1, diciendo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es un hombre bienaventurado, tener paz con Dios. Y Pablo dice, la forma de llegar a tener paz con Dios es por medio de Jesucristo. Entonces podemos decir que las personas bienaventuradas son los creyentes, quienes hemos sido perdonados, librados de la culpa y disfrutamos de un espíritu limpio por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios. En el versículo 2 dice, en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Se dan cuenta? Es la clase de vida que surge de estar bien con Dios. Se ha arrepentido de todos sus pecados para con Dios. Entonces, esta clase de arrepentimiento no es un arrepentimiento selectivo y consciente. Es consciente pero no selectivo. Es consciente en el sentido de que se vuelve a Dios y se arrepiente de todos sus pecados. No es posible arrepentirme de robar y no arrepentirme de mentir. No, me arrepiento de lo que yo soy, de lo que he hecho delante de Dios. Entonces cuando vengo a Dios por medio de Jesucristo en esa condición de rendición absoluta, dándole la espalda a mi pecado y presentándome a Dios, puedo decir que alcanzo un estado de felicidad plena en mi alma. Estar bien con Dios, esa es la convicción que David comparte. Y cuando perdió eso, se dio cuenta
que lo tenía todo, pero no tenía lo más importante, que era paz con Dios. Entonces, ahora sí, comparte su confesión. Es decir, pasa de una declaración general y doctrinal a compartir su experiencia personal. Y eso lo vemos en el versículo 3 al 7. David comparte su confesión. La mayoría de los eruditos coinciden que David escribió este salmo luego de su adulterio con Betsabé y luego de su restauración espiritual. Versículo 3 dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Saben? David describe cómo él llegó a sentirse cuando ocultó el pecado en su vida. Se volvió mi verdor en sequedades de veranos. Se sintió espiritualmente seco, lo más parecido a los síntomas de la depresión. Karl Menninger fue el fundador del primer hospital psiquiátrico de los Estados Unidos. Y él dijo algo muy interesante. Él dijo: si yo pudiese convencer a mis pacientes de que sus pecados han sido perdonados, el 75% de ellos se irían de alta a sus casas. Qué interesante. Cómo este hombre, que entendía el comportamiento humano, sabía que la culpa había llevado a la gran cantidad de sus pacientes a estar allí internados. David era un verdadero creyente que endureció su corazón contra Dios y describe los síntomas de su situación. En una oportunidad encontré a un joven que asistió por bastante tiempo a la iglesia y ya no lo hacía. Él estaba totalmente alejado en una vida mundana, disociado de la iglesia, del cristianismo, y le pregunté cómo se sentía, y él me respondió: maravillosamente bien. Y se lo veía bien, se lo veía bien. Eso jamás podría sucederte si eres un verdadero cristiano. Jamás podrías sentirte bien lejos de Dios. Dice el versículo 3: mientras callé, se envejecieron mis huesos. David cortó su diálogo con Dios, ocultó su pecado, se distanció de Dios y dice: mis huesos comenzaron a envejecerse. Algo para remarcar aquí: para un verdadero creyente, la vida cristiana y la vida en la iglesia es un redil de seguridad, pero para un no cristiano es una privación de la libertad. Por lo tanto, las personas que se alejan del cristianismo y de la iglesia se sienten verdaderamente libres, pero todo lo contrario para un verdadero creyente. Cuando un verdadero creyente se distancia del Señor y de su pueblo, la iglesia local, comienza a experimentar lo que David menciona aquí. En el versículo 3 dice: mientras callé. Ahora la pregunta que yo me hago a mí mismo es: ¿por qué David ocultó el pecado? Bueno, una posible respuesta es la siguiente: el pecado de adulterio. Él conocía la ley de Moisés, era pagado penalmente con la vida. Pena capital, según la ley hebrea, el adulterio y el homicidio, del cual él fue parte. Y David sabía que debía morir. El rey estaba en una encrucijada. Yo no sé si has llegado a ese lugar en tu vida, donde estás ahí en un cruce de caminos y ambos caminos son malos. Así se sentía David. Si callaba, se moría lentamente en culpa. Si se arrepentía y confesaba, debía morir para honrar la justicia de Dios. Es como la experiencia de todos aquellos que construyen su casa o refaccionan su casa. Ellos casi unánimemente declaran que siempre es más caro, siempre es más costoso de lo que calcularon. Los comentaristas dicen que David pudo haber ocultado su pecado de 3 meses a 1 año.
David cayó, silenció para seguir viviendo, pero se estaba muriendo en vida. El pecado le estaba resultando sumamente caro. Su silencio rebelde le arruinó su vida entera, su vida física, mental, anímica y por supuesto espiritual. Versículo 3 dice, mi gemir todo el día. Así es como él se sentía, con un gemido interno. Un consejero bíblico escribió, la energía que se usa para mantener la culpa fuera de la mente puede causar tal tensión en el cuerpo que lo enferma. Esa es la experiencia de David. El versículo 4 dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Observen, David le atribuye a Dios su dolor, lo que él sentía. La idea es que la mano de Dios lo estaba aplastando a David. Es una buena metáfora. Si bien era su pecado, él sentía que su pecado era contra Dios. Y Dios en persona lo estaba oprimiendo. David pensó poder controlar el pecado y sus consecuencias. Ese es el engaño del ser humano. Pero no es posible. No es posible. El pecado es como un león salvaje. No se puede domesticar. No se puede jugar sin sufrir, ser despedazado. Versículo 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Qué precioso. Ese momento donde David decide hacer lo correcto. Y mi amigo o mi hermano que estás escuchando este sermón, si estás en esa situación, tenés que llegar a este punto. Aquí hay sabiduría. Este es el camino de salida, es el camino hacia Dios. Nunca el camino de alejarse de Dios es la solución. El camino es, confesaré mis transgresiones a Jehová. Lo haré. Lo haré. Y todos recuerdan, me imagino, lo que menciona la Escritura acerca de la confrontación en 2 de Samuel, cuando Natán confronta al rey. Pero cuando leemos el relato de 2 Samuel no encaja con el Salmo, porque en 2 de Samuel Natán es quien confronta a David. Y aquí parecería que la confesión es una iniciativa de David. ¿Cómo resolvemos? ¿Cómo conciliamos ambas cosas? Lo que yo entiendo es que David, cuando decidió arrepentirse, es cuando Dios envía a Natán. Es como que Dios le acorta el camino. La distancia de la gracia se acorta para David. Es como la parábola del hijo pródigo, cuando el hijo vuelve arrepentido a la casa de su padre le sale al encuentro. Es como dice Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Él acortará esa distancia. El profeta entra en escena, confronta a David y la respuesta de David, 2 de Samuel 12:13, entonces David dijo a Natán, he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David, el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Eso es gracia. Alguien puede pensar, pero si la ley decía que debía morir, entonces ¿por qué no murió? ¿Por qué Dios perdonó a David? Claro, debe ser porque era un favorito. No. La respuesta es por la misma razón que nosotros no morimos por nuestros pecados. Por la gracia de Dios. David fue perdonado a crédito. Su pecado sería pagado en el futuro por un descendiente de la misma sangre de David. 1000 años después nacería un santo hijo sin pecado, un niño precioso, y en la plenitud de su vida, en su juventud, moriría en el altar de Dios, en la montaña, en el Calvario, bajo la ira de Dios. Y por ese pago que Jesucristo, nuestro Señor, hizo, David fue perdonado a crédito. Y nuestros pecados se imputaron en esa muerte también. Por eso cantamos, oh gloriosa cruz
me enseñas que por tu morir yo puedo vivir. Para nosotros ese pago no es futuro, es pasado. Dios en esa cruz, planeada desde la eternidad, puso nuestros pecados sobre su Hijo. Su Hijo voluntariamente recibió el pago que nuestros pecados merecían. Versículo 6 dice: por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Este texto nos indica que no podemos especular con el perdón de Dios. Hay un tiempo para arrepentirnos. Actuará tomando las medidas que debe tomar. Saben, hay casos en la Biblia y en la historia en que vemos a Dios quitándole la vida a su gente, a su pueblo. En la carta de Hebreos dice que si Dios no disciplina a alguien es porque absolutamente no es su pueblo. Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Lo vemos en 1 Corintios 5 y en 1 Corintios 11, que Dios actúa en su iglesia provocando la muerte de algunos. Lo más sabio es buscar el perdón de Dios a tiempo. Dice aquí, en el tiempo en que puedas ser hallado y experimentar esa recuperación del gozo y esa libertad. Versículo 7, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Como lo dice David también en el Salmo 51, dice: abre mis labios, oh Señor, versículo 15, para que mi boca anuncie tu alabanza. El canto de los redimidos es precioso. Este perdón que encontramos aquí ya no es perdón de salvación, sino es perdón de los perdonados. Es decir, es un asunto de familia, es el perdón de la confesión de los que ya somos creyentes. Es para renovar la comunión con Dios. Lo expresa muy bien la confesión de fe de Westminster. Dice: Dios continúa perdonando los pecados de aquellos que han sido justificados. Es decir, aunque nunca pueden caer de su estado de justificación, sí pueden caer por sus pecados en un estado de desagrado paternal de Dios y perder la luz de su faz, hasta que se humillen y confiesen su pecado, rueguen perdón y renueven su fe y arrepentimiento. ¿Se dan cuenta? Podemos perder la comunión con Dios, no la salvación, porque nunca fue nuestra, es un don de Dios. Pero sí podemos perder la comunión con Dios. Por lo tanto, esta es una confesión, es un asunto de familia. David comparte su convicción. Lo precioso, lo más importante en esta vida es estar en paz con Dios. Luego comparte su confesión. ¿Cuál es el mejor camino y único camino para aquel que ha hecho mal las cosas y ha pecado? Es volver al Señor. Y finalmente David comparte su consejo, versículos 8 al 11. Versículos 8 y 9, hay dos posibilidades acerca de quién habla. Y evaluando las alternativas, creo que es David quien habla y no Dios. Él se dirige a personas que pueden estar en la misma situación que él estuvo, luchando con Dios, resistiéndose a arrepentirse y a volverse a Dios. Y dice el versículo 8: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Creo que es David que está hablando, que él está dispuesto a ayudar. Lo que Natán hizo por David, ahora David quiere hacer por otros, cara a cara, verdadero amor, decirle la verdad a alguien que está en pecado, como lo hizo el profeta Natán con el rey David. Mateo 18:15 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Lo que hizo Natán por David es puro amor.
fieles son las heridas del que ama. En el 32:9 es muy elocuente, leemos, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Permítame hacer una traducción libre de esto. David dice, déjate ayudar y no seas un burro, no seas necio. Indirectamente es como él se autoevaluó en ese periodo de tiempo en el cual él dice en el versículo 3 que cayó, se comportó como un burro, como un necio. Y ahora dice, no sean así. El obstáculo más grande para recibir el perdón de Dios es la falta de arrepentimiento. Detrás del telón, el gran protagonista de este problema es el orgullo. Es el orgullo de querer seguir intentándolo por nuestros propios medios. El Salmo 51:17 dice, al corazón contrito y humillado, Dios, no despreciarás. Isaías 57:15 dice así, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. 66:22, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice el Señor, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Así fue David, así fue como David se tornó. Volvió temblando ante la palabra de Dios por medio del profeta Natán. El Salmo concluye donde empezó, con la bienaventuranza que caracteriza a un creyente y lo contrasta con los no convertidos. Versículo 10 dice, muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. El Salmo termina con una fiesta. Parece la fiesta en la casa del Padre cuando el hijo pródigo regresa. ¿No te gustaría ser libre hoy mismo? Ya sea para salvación o para restaurar tu comunión con el Señor. Ya seas creyente o no seas creyente o estás en dudas, venir de todo corazón a una comunión profunda con Dios por medio de Jesucristo, que hace posible por su vida perfecta que su justicia sea nuestra y que por medio de su muerte nuestros pecados sean imputados y puedan ser perdonados. ¿Te gustaría venir y ser libre por medio de Cristo Jesús? Vamos a orar. Querido Dios, bendice este salmo en cada corazón, en cada oído que pueda seguir esta instrucción bíblica. Señor, más allá de las limitaciones del mensajero, Señor, tu mensaje, tu palabra sea poderosa en cada corazón. Te doy gracias, Señor, porque podemos ser libres. Ya no deberíamos ocultar nuestros pecados, sino confesarlos para ser verdaderamente bienaventurados y libres por medio de Cristo. Oramos en su nombre, en Cristo Jesús. Amén.